Bueno, muy bien. Gracias, Gabriela, gracias, Sergio, Juan Pablo, Claudia, y gracias al Instituto Patria por una idea tan buena como es la de este curso y por tenernos en cuenta. Y gracias a la cantidad de personas, que ya no sé cuántas son, que se están exponiendo a estas 2 horas que vienen por delante. Bueno, yo tengo que desarrollar lo que en el marco del programa de las 12 unidades que comentaba Juan Pablo, es la primera unidad del curso, ¿no? Del curso de los impuestos y la distribución del ingreso. Y como ustedes habrán visto, cuando miraron el programa, cada unidad tiene una gran cantidad de temas que son, por supuesto, imposibles de abordar en una sola clase. Este, de modo que supongo yo, por lo que pude intercambiar con los organizadores del curso, que un poco la modalidad que a, con la que vamos a abordar esto en este curso virtual es, por un lado, nosotros le brindamos a ustedes bibliografía que les permitan ir recorriendo los distintos temas que están planteados en cada unidad. En el segmento expositivo, que es abordaremos algunos temas centrales de la unidad y quizás le daremos pista de cómo ir metiéndose con los otros temas a través de la bibliografía. En el debate, en el segmento de participación y debate, por ahí podemos profundizar algunos temas que nos están quedando o que nos quedaron fuera en la exposición. Y además supongo que el curso tiene una estrategia acumulativa, es decir, que muchos de los temas de la primera unidad van a ir reapareciendo en las otras unidades y de alguna manera se van a ir profundizando o teniendo distintos tipos de abordaje, ¿no? Pero bueno, esta primera, digamos, es una unidad que aborda ciertos aspectos históricos y políticos de la cuestión tributaria y de alguna manera funciona como un módulo introductorio. O sea que los aspectos más específicos, como explicaba Juan Pablo y Sergio, los aspectos más específicos de la cuestión impositiva, lo van a ver con seguridad en las unidades siguientes, ¿no? Yo ahora voy a ver si me sale esto de compartir pantalla, eh, como para que se ubiquen en el marco de la unidad. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, Jorge, Este es ahí el- está, son, perfecto. son los contenidos del módulo 1, como todos ustedes pueden ver, es un módulo muy extenso. Yo lo que voy a hacer es empezar por algunos temas, concretamente voy a empezar por plantear algunas cuestiones respecto del desarrollo en los países periféricos y la cuestión tributaria y los conflictos del desarrollo y dentro de ellos la puja tributaria, para después meternos en algunas cuestiones de historia tributaria argentina, cómo han ido evolucionando los impuestos a lo largo del tiempo, qué pasó en las políticas económicas tributarias en los gobiernos peronistas, y de a partir de ahí ir barriendo en la medida de lo posible lo más que podamos de los planteos del módulo, ¿no? Así que bueno, empezaría por esto, por el tema del desarrollo y la cuestión tributaria. No los voy a aburrir con filminas, ¿eh? No tengo nada más que algunas para plantear la agenda de temas. Eh, bueno, eh, lo primero que a mí me gustaría plantear es algo que comentaba Claudia y que comentaba recién Juan Pablo también. El tema de la relación entre desarrollo y la cuestión tributaria no es un tema que sea examinado con frecuencia, digamos, ¿no? O sea, todos tenemos una cierta idea sobre esto. Nos parece, digamos, es una cosa obvia que cualquier proyecto de desarrollo requiere de un importante o un significativo gasto público, y también sabemos que el gasto público se solventa con ingresos tributarios, es decir, con impuestos directos, indirectos, con derechos de importación y exportación y con los aportes y contribuciones de la seguridad social, es decir, con todo eso que recauda FIP como fuente importante, digamos. Y si no, bueno, luego está la alternativa del endeudamiento, que la conocemos muy bien en el país, o circunstancialmente
la emisión monetaria, digamos, pero dentro de esa ecuación es siempre importante mantener un buen nivel de recaudación tributaria para solventar el gasto público. Y también estamos, de alguna manera, acostumbrados a pensar la redistribución del ingreso a partir del gasto público, ¿no? Y si profundizamos un poco más, también podemos darnos cuenta que la política tributaria o que la estructura tributaria o que la configuración particular que adquiere la matriz tributaria a partir de una política resulta fundamental para la redistribución del ingreso, ¿no? Básicamente porque determina la distribución de los esfuerzos en una sociedad, y también para promover el desarrollo, es decir, para incentivar actividades económicas y regiones, ¿no? O sea, estas cosas son las primeras cosas que uno relaciona cuando piensa en esto de desarrollo y cuestión tributaria. Pero lo que yo quería plantear hoy es que aún así esto no es tan sencillo, no es tan simple, o mejor dicho, es bastante complicado. Yo me voy a centrar en algunos aspectos que tienen que ver con la dimensión política del proceso de desarrollo y su relación con los impuestos, algo así como lo que se podría denominar la economía política del proceso, digamos, ¿no? Para meternos en la complejidad que tienen estos temas. Y mi idea es empezar con algunos temas vinculados al... Bueno, acá ya vinculado al tema del desarrollo y los países periféricos y la cuestión tributaria. Pongo acá algunos elementos simplemente para que puedan orientarse en el fárrago de mi monólogo. Voy a hacer referencia un poco al surgimiento del concepto de desarrollo, al tema de países, este concepto que apareció en determinado momento del siglo pasado de países desarrollados y subdesarrollados, cómo eran vistas las etapas del desarrollo y el tema de armonía y conflicto, ¿no? Esto va a ser un primer abordaje que voy a hacer. Se me complicó. ¿Cómo hago ahora para dejar de compartir la pantalla? Ya dejaste de compartir, Jorge. Ahora dejé de compartir, fantástico. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer son algunas pinceladas sobre el tema del desarrollo. Y ahí lo que quiero señalar es que este concepto del que se habla muy a menudo, que es el tema del desarrollo, tiene, por decirlo de alguna manera, una fecha de nacimiento, ¿no? Tiene un día preciso en la historia en el que saltó al discurso político, y ese día fue el 20 de enero de 1949, que fue cuando el presidente americano Harry Truman pronuncia el discurso inaugural de su gestión, de su administración, y plantea el término desarrollo, que hasta ese momento venía siendo manejado en algunos estudios económicos acotados de académico, lo mete dentro del discurso político, y desde entonces hasta ahora no se ha dejado de hablar de desarrollo en todo el mundo capitalista. Es un término que es de la familia del concepto de progreso, ¿no? Hay un historiador que se llama Koselleck, que tiene un libro de historia de los conceptos, donde habla del desarrollo del concepto de progreso. Son términos que se orientan hacia el futuro, que dan la idea de un destino, y de un destino que de alguna manera es inevitable y que es mejor, digamos, ¿no? Entonces, son términos que caen bien y se instalan en el imaginario social muy fuertemente, ¿no? Y la idea de Truman era esa, la idea que él plantea es, bueno, todos vamos a llegar. El desarrollo fue un concepto que estructuró la política exterior de Estados Unidos durante décadas, Alianza para el Progreso y otros programas por el estilo, y la idea era que, bueno, todos los países vamos a llegar a ese destino, ¿no? Él en el discurso, en el punto 4 del discurso, que es famoso, él ahí pronuncia por primera vez esta fórmula de hay países desarrollados, que ya se han desarrollado, y hay países que todavía no se han desarrollado. Y esos países, bueno, de la mano de la superpotencia del mundo occidental, de la mano de Estados Unidos, van a lograr hacerlo. Y el concepto central acá era el concepto de convergencia. La idea es que todos vamos a llegar al mismo punto. Bueno, hoy sabemos que eso no es así, digamos, ¿no? Pero en ese momento eso se planteaba como una cosa evidente, digamos, ¿no? El desarrollo era un camino lineal que te llevaba a los países desde sociedades atrasadas
a sociedades desarrolladas. Y lo que cito esto, hago esta introducción, porque lo que quiero decir es que el concepto de conflicto no era parte de esta matriz ideológica. Si había conflicto, digamos, era entendido como algo transitorio, como algo anormal, como algo, digamos, como una patología circunstancial que ya iba a pasar, digamos, ¿no? Incluso en América Latina, cuando se reflexiona sobre el concepto de desarrollo, que acá hubo una producción propia muy fuerte, todo lo que conocemos, la CEPAL, el estructuralismo latinoamericano, la teoría de la dependencia, incluso en la reflexión propia de Latinoamérica sobre el desarrollo, no se abordó, no se profundizó suficientemente sobre el concepto de conflicto, de los conflictos, digamos, que desatan los esfuerzos de desarrollo de los países periféricos o de desarrollo tardío, digamos, ¿no? La reflexión fue de alguna manera marginal. Entonces yo lo que quiero hacer es, como premisa para todo lo que vamos a conversar, es subrayar que el conflicto es inherente y es consustancial a los procesos de desarrollo tardío. En especial cuando se tratan de procesos donde los objetivos sociales no son subordinados a los objetivos económicos, ¿sí? Algunos venimos insistiendo en un conflicto que es, en un concepto que es el concepto de conflictos del desarrollo. Hay un tipo particular de conflicto, o tipos particulares de conflicto, que son conflictos del desarrollo. O sea, sería un conflicto, acá voy a poner otra filmina. A ver, me fui. Acá estoy de vuelta, compartir. La idea es meternos en el tema de conflictos del desarrollo, en conceptos como autonomía, capacidad estatal, tipos, qué es el conflicto del desarrollo, cuáles son los tipos y ejemplos, y concretamente la puja tributaria, los actores que participan en la puja tributaria, el poder empresario, el de las élites políticas, y aterrizar en conceptos como el de capacidad extractiva o capacidad político-estratégica del Estado, y la cuestión de los consensos sociales en torno a la tributación, digamos, ¿no? Esta es la idea de en lo que me voy a meter ahora. Lo que quería decir entonces es que un conflicto, ¿qué sería un conflicto del desarrollo? Digo, de todos los conflictos que tienen en general nuestros países, un conflicto del desarrollo sería un conflicto que se origina en decisiones que se toman en torno a temas centrales o importantes dentro del proyecto de desarrollo, o que derivan de transformaciones que se van dando en ese proceso, y que desatan una puja de intereses que terminan de algún modo condicionando, modificando, poniendo en riesgo o incluso hasta clausurando procesos de desarrollo. Si muchos de esos conflictos son gestionados de manera exitosa, pero otros terminan siendo una amenaza, condicionan, obstruyen o incluso pueden llevar al fracaso al proceso de desarrollo. Hago la aclaración acá de que estoy hablando de conflicto del desarrollo en sentido general, no me estoy refiriendo todavía a el conflicto tributario, digamos, ¿no? Digo, por ejemplo, si uno tuviera que tomar ejemplos, yo digo, el conflicto del campo en el 2008 fue un conflicto del desarrollo que tenía ciertos aspectos de puja tributaria, ¿no? Pero fue un típico conflicto del desarrollo, era un momento del país en donde el país venía de un buen proceso, con un gobierno que había generado una cierta hegemonía política, venía de un proceso de crecimiento, se empezaban a complicar las cosas, pero venía de un proceso de crecimiento, el sector agropecuario era uno de los que más se había beneficiado de todo ese proceso, y teníamos unos precios de las commodities muy altos, ¿no? En principio parecía que no había motivo objetivo para un conflicto, sin embargo se produce un conflicto, algunos lo interpretan en términos de puja distributiva, otros los interpretan como un conflicto por la autonomía estatal, ya vamos a hablar de eso. Lo cierto es que lo que sucedió con ese conflicto marcó fuertemente la historia de esos años y fue un punto de inflexión del proyecto que inició Néstor en el 2003, y de algún modo alteró el patrón de acumulación política que había construido el kirchnerismo en la primera fase,
y de algún modo lo fue empujando después a una cierta radicalización que terminó resquebrajando la hegemonía que se había logrado en el primer periodo, ¿no? Esto es un conflicto típico conflicto del desarrollo. En este caso tuvo un aspecto que tenía que ver con lo tributario. Pero, por ejemplo, tomando ejemplos de otros países, si uno piensa en las movilizaciones que hubieron en el 2013 en Brasil contra Dilma Rousseff, ese es otro tipo de conflicto de desarrollo que no tiene que ver con lo tributario, es un conflicto de abajo hacia arriba, está relacionado con mayores demandas de desarrollo. O sea, Brasil venía de una etapa en donde había logrado sacar a 40 millones de personas de la pobreza, incorporándolos a los sectores medios, y sin embargo en ese proceso, justamente en ese periodo, empiezan a haber movilizaciones cuyas demandas son demandas de más desarrollo. Transporte gratuito, más educación, más salud. Lo que se había conquistado era un derecho ya adquirido y se pedía más, ¿no? O sea, cuando la población empieza a disfrutar de las mieles del bienestar, obviamente exige más. Ahora, luego ese conflicto es tomado por otros grupos claramente y abiertamente golpistas, anti-PT. Al poco tiempo ya las movilizaciones paulistas no son convocadas por las organizaciones de vecinos, sino por los medios de difusión, y esto termina en lo que ya sabemos que fue el impeachment vergonzoso a Dilma Rousseff a los pocos meses de haber ganado legítimamente unas elecciones, y además un impeachment sin ningún tipo de fundamento. O sea, en ese caso terminó con el proceso que había encarado el PT. Y eso fue un conflicto de desarrollo. O, por ejemplo, suelen haber conflictos que son de orden territorial, como el que enfrentó Evo en la medialuna de las Tierras Bajas, en la zona de Santa Cruz, en la zona más rica de Bolivia, que fue un conflicto que hasta tuvo ciertas fantasías secesionistas, casi llega a una suerte con enfrentamientos, casi llega a una suerte de guerra civil, y que Evo, en ese caso, lo supo manejar muy bien, lo supo encauzar, ¿sí? Y logró un tipo de solución relativamente cooperativa, bueno, diferente a lo que pasó luego con el otro conflicto que tuvo que enfrentar, que fue por la reelección y terminó en el golpe, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de conflictos. Yo los suelo organizar en 4 grupos. Digo, hay conflictos que derivan de decisiones de carácter económico, ahí está dentro de lo tributario, por decisiones adoptadas vinculadas al modelo de desarrollo. Hay conflictos que vienen de abajo hacia arriba, que tienen que ver con el carácter competitivo de los objetivos sociales, ambientales, políticos, económicos, cuando unos van en detrimento del otro, sobre todo cuando los objetivos sociales, ambientales, son pospuestos por objetivos económicos. Hay conflictos que tienen que ver con los derechos civiles y políticos. O sea, muchas veces los procesos de desarrollo tardío, periféricos, como los nuestros, necesariamente terminan cayendo en tensionar la institucionalidad, ¿no? Por distintos tipos de decisiones y formas de enfrentar los conflictos, y entonces ahí eso suele dar lugar a esas movilizaciones en nombre de la república, de las instituciones, de la transparencia. Eso es un conflicto del desarrollo. Y luego están los conflictos internacionales, por decisiones comerciales, por decisiones políticas, por cuestiones financieras como la deuda, ¿no? En el terreno económico, en el terreno de los alineamientos políticos, pero suele haber conflictos que tienen la lógica de los conflictos internacionales, ¿no? Bueno, un tipo de conflicto que pertenece al primer grupo es el de la puja tributaria, ¿sí? Y es central en cualquier proceso de desarrollo, sobre todo cuando es un desarrollo con justicia social, digamos, cuando pretende ser un desarrollo con justicia social, porque en sociedades, digamos, tan desiguales como las nuestras, como las latinoamericanas, digamos, no basta con una política redistributiva a través del gasto público, y es necesario hacer política también con la estructura tributaria, digamos, ¿no? Y esa segunda vía suele traer necesariamente múltiples pujas, y suele reclamar para solucionarlo fuertes consensos, digamos, ¿no? Este es un primer punto, el de la puja tributaria, como uno de los mayores conflictos en los procesos de desarrollo de nuestros países, que existen en todos los países, adquieren otras formas en los países con mayor desarrollo económico, ¿no? Y acá hay un tema asociado a esto, en el que me quiero detener un momento,
que es el tema de las capacidades estatales, ¿no? El auge, todos escuchamos hablar de capacidad estatal, el auge de este concepto en realidad surge o empieza a fines de los años 80, principios de los años 90, cuando aparece la discusión sobre la autonomía del Estado en los procesos de desarrollo, que plantean autores que se enmarcan dentro de lo que podríamos llamar la sociología histórica americana, de corte institucionalista, Scott, Paul Evan, Ruth Meyer, que fue un gran aporte en ese momento, porque surge como una voz discordante, digamos, con el neoliberalismo imperante y trae el Estado de vuelta a un primer plano, como decían ellos, ¿no? Y ellos ahí plantean algunos conceptos clave. Por ejemplo, uno es el de autonomía estatal. Lo hacen también discutiendo con el marxismo, digamos, ¿no? El de autonomía estatal, suelen hablar de autonomía estatal en dos sentidos, a veces como burocracias independientes, por decirlo de alguna manera, pero la definición de Scott, que es muy, muy potente, dice la autonomía estatal es la capacidad que tiene el Estado para fijarse objetivos y tomar decisiones con independencia de los poderes fácticos, ¿no? Entonces, la idea es que un proceso de desarrollo requiere necesariamente autonomía del Estado. Y para poder sostener la autonomía del Estado son necesarias ciertas capacidades estatales, ¿no? Después, los organismos internacionales lavaron mucho el concepto de capacidades estatales, lo compraron y lavaron mucho este concepto, ¿no? Pero en principio tiene esta cosa así ligada a la autonomía estatal y al desarrollo. Bueno, la corriente esta americana tiene fuerte influencia weberiana y en ese marco la mayor parte de los autores hacen hincapié en las capacidades burocráticas, ¿no? Buenas burocracias, capacidades técnicas y administrativas que posibiliten la autonomía estatal. Pero sin embargo hay un hallazgo y una debilidad de los aportes de esta corriente que lo cito ahora. Uno es que hablan de la capacidad extractiva. Y la capacidad extractiva no es ni más ni menos que la capacidad del Estado para extraer recursos de la sociedad. O sea que una capacidad estatal clave para poder mantener la autonomía estatal y para poder orientar un proceso de desarrollo es la capacidad extractiva. Algunos hablan en sentido más amplio de la capacidad económica, ¿no? Pero esa sería el planteo. Para orientar un proceso de desarrollo es necesario un Estado autónomo, para eso se requieren fuertes capacidades burocráticas y se requiere fuerte o una cierta capacidad económica. Cuando uno habla acá de capacidad económica, no solamente extractiva, uno ya está hablando de varias cuestiones, ¿no? Es decir, uno con la capacidad económica podría pensar, bueno, los economistas que están escuchándome podrían definirlo mejor, pero digo, hay un aspecto que tiene que ver con cuantía, ¿no? Por ejemplo, las reservas internacionales, o la deuda, o esa ecuación entre reservas y deuda. Hay una cuestión que tiene que ver con extracción, ¿no? Es decir, la recaudación como porcentaje del PIB, la presión tributaria. Hay un aspecto que tiene que ver con las reglas de uso, digamos, de los recursos, es decir, la libertad que tiene el gobierno de poder usar los recursos. O sea, el control que tiene sobre la política monetaria. Acá viene toda la discusión sobre la independencia del Banco Central que nos metió el neoliberalismo, ¿no? O la libertad que tiene, la capacidad que tiene, el control que tiene sobre las variables de la política fiscal, ¿no? Sí. Esto tiene que ver con la existencia o no de reglas macrofiscales como la que han impuesto los organismos en muchos países, o las facultades que tiene el Ejecutivo para hacer reasignaciones presupuestarias, ¿no? La escandalización con las atribuciones delegadas por el Congreso al Ejecutivo. Y un último aspecto tiene que ver con una buena administración, una buena gestión macroeconómica, digamos, de los ingresos y egresos. Pero dentro de esta capacidad económica, la capacidad extractiva es clave, porque es la que puede ir de alguna manera alimentando la capacidad stock, digamos, la dimensión stock de la capacidad que es la capacidad económica, las reservas, ¿no? Bueno, este tema de la capacidad extractiva es un buen punto para mirarlo a lo largo de la historia tributaria de nuestro país.
¿no? ¿Qué ha ido pasando con la capacidad extractiva? ¿Cómo fue evolucionando o cómo fue variando la capacidad extractiva? Ya, con un poco más de tiempo, vamos a hablar de esto. Pero lo cierto es que, de cualquier manera, la capacidad burocrática y la capacidad extractiva o la capacidad económica, solas, desde mi humilde punto de vista, no alcanza, ¿no? Es decir, porque sigue ausente todavía ahí, incluso en la sociología histórica americana, sigue ausente el tema del conflicto. Y lo paradójico de esto es que, como señalan algunos autores, por ejemplo, Peter Evans y Bruce Meyer lo señalan, aunque queda ahí un señalamiento al costado, cuanto más éxito tenga un Estado en su capacidad extractiva, más conflicto habrá enfrentado o habrá de enfrentar. Es decir, cuanto más éxito hay en la capacidad extractiva, más conflictos se presentan. Cuando la capacidad extractiva es débil, los conflictos se diluyen, ¿no? Entonces, si traemos esa reflexión sobre el conflicto a este marco, a esta discusión de la autonomía y las capacidades estatales, acá yo creo que hay una capacidad clave, estatal clave, que es la capacidad político-estratégica, ¿no? Que tiene que ver, es crítica para cualquier proceso de desarrollo, que tiene que ver no solo con la definición del rumbo, sino también con la capacidad para lidiar con los conflictos del desarrollo. Esto quiere decir, para poder prever los conflictos tempranamente en la etapa preconflicto, para saber administrar cómo entra en agenda un conflicto, administrar estratégicamente la agenda, para llevar adelante el conflicto en la etapa de conflicto abierto o para capitalizar los resultados de la puja en la etapa postconflicto, para capitalizar las derrotas, por ejemplo, ¿no? Pero esa capacidad político-estratégica es completamente importante. Y acá la reflexión tiene que ver con la correlación de fuerza. Es una cuestión que tiene que ver con un cálculo estratégico. Es decir, el libro de cabecera acá, el artículo de cabecera acá sería el análisis de situación de Gramsci, ¿no? O sea, acá estás es esa capacidad que te reclama cálculo estratégico, correlación de fuerza. Y lo interesante de esto que estamos hablando es que autonomía estatal y capacidad político-estratégica fueron dos elementos claves, o dos aspiraciones clave, de varias de las experiencias post-neoliberales, digamos, de comienzo del siglo XXI. Los gobiernos de nuestra experiencia a nivel de la patria grande, digamos, ¿no? Con distintos resultados, obviamente, pero hubo una clara apuesta a la autonomía estatal, fue una obsesión, no solamente de Perón, fue una obsesión de Néstor y de Cristina, la autonomía estatal, y la capacidad político-estratégica fue un arte que se ejerció y que en algunos casos dio buenos resultados y en otros no, digamos, ¿no? Bueno, pero volviendo a la puja tributaria, ¿dónde está compartir pantalla? Acá, de vuelta. ¿Cómo hago? No. Volviendo a la puja tributaria, ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí, Jorge. Perfecto. Volviendo al tema de la puja tributaria, lo que yo digo es acá, la puja tributaria convoca o intervienen en este conflicto una diversidad de actores con correlaciones de fuerza distintas, digamos, ¿no? El más evidente son los grupos económicos. ¿Sí? Cada vez que hay alguna decisión en materia tributaria, sea de política tributaria o de administración tributaria, estos actores comienzan a aparecer, ¿no? Son los grupos económicos, hacen uso de todos sus recursos de poder, los que estudian la acción empresaria distinguen dos tipos de poder, ¿no? El poder estructural y el poder instrumental. Digo, el poder estructural es el poder de decisión sobre la inversión, ¿no? Invertir o no invertir. Es una amenaza permanente que tiene cualquier gobierno siempre. Lo estamos viendo ahora con el manejo que hacen en los medios de se va a Falabella, se va a LAN, se va a Walmart, ¿no? Es decir, invierto o no invierto, es una amenaza permanente. Le pasa a todo el mundo. Cuando Macri, en medio de sus crisis fiscales, quiso imponer más
¿Se acuerdan cuando quiso poner impuestos sobre las bebidas azucaradas y las bebidas alcohólicas? ¿Qué hizo Coca-Cola? Coca-Cola no dijo nada, pero dejó trascender que entonces la inversión que iba a hacer de $1.000 millones en una línea nueva no la iba a hacer. ¿Y qué hizo Macri? Quitó el impuesto, ¿no? El otro tipo de poder es distinto, el poder instrumental es la acción política de los empresarios, ¿no? Eh, Cuando los conflictos se van hacia ese polo del poder instrumental, los conflictos se vuelven bastante bravos, porque esto tiene que ver con el poder del lobby empresario en el legislativo, en la justicia, en el ejecutivo. Esto tiene que ver con la acción directa, incluso, recuerden ustedes el conflicto del campo, tuvieron que pasar a acción directa, o los cacerolazos en contra de Vicentini, en contra del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Esto es una movilización, una acción política del poder empresario que tiene además otra cosa importante que es los intentos de captura de la decisión pública, ¿no? Que va desde la compra de leyes hasta la colocación de empresarios en puestos claves o la colonización del Estado, por ejemplo. Organizaciones como la Administración Tributaria, AFIP, pongamos por caso, son siempre objeto permanente de colonización, de intentos de colonización del Estado. Eso es parte del poder instrumental de los grupos económicos, digamos, ¿no? Y por supuesto de sus estudios contables de planificación fiscal agresiva, ¿no? Toda la parafernalia que tiene alrededor. Yo recuerdo que en ese mismo ejemplo que estoy dando de Macri, los del vino, los empresarios del vino de mendocinos y sanjuaninos, no tenían el poder estructural de la Coca-Cola. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que ir a hacerle lobby al gobernador de Mendoza, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Al gobernador de Mendoza, y el gobernador de Mendoza vino a Buenos Aires con ellos, a hablar con el ministro de Economía, a hablar con Macri, hasta que lograron por esa manera que sacaran o bajaran el impuesto, no me acuerdo. Pero lo interesante de esto es que estas pujas son de alguna manera las que van determinando después cómo queda la matriz tributaria, ¿no? La matriz tributaria es el resultado de esas pujas. Hay otros actores del conflicto tributario, de la puja tributaria, que son las élites políticas directamente, con sus capacidades de acuerdo, de rosca, de alianzas y con un recurso muy clave, muy concreto y clave, que son los votos en el Congreso. Y luego está la sociedad en general, digamos, que es un segmento muy importante por el tipo de, porque, digamos, termina legitimando algunas posiciones, ¿no? Ahí están los llamados a la rebelión fiscal, a la legitimación de muchas de las protestas de las élites económicas se suelen dar en el corazón de la sociedad, sobre todo de los sectores medios, ¿no? Pero bueno, inciden en la matriz tributaria estos conflictos, y porque es el objetivo que tienen, digamos, ¿no? Y esos conflictos son conflictos que son difíciles de enfrentar. Por ejemplo, si ustedes lo miran de esta manera, ustedes van a ver que en los gobiernos kirchneristas, en los nuestros, se dio un récord de recaudación, ¿sí? Pero ese récord de recaudación se dio sin modificar la estructura tributaria. Casi como si se hubiese elegido no abrir determinados frentes de conflicto, ¿no? No se produjeron modificaciones. Y sin embargo fue un récord de recaudación. Esto es como decir, bueno, estamos recaudando bien por el crecimiento económico, por el crecimiento de la actividad económica, estamos recaudando bien, no nos metamos, no abramos conflictos. Cuando se abrió un conflicto por una sola medida, como fue la 125, todos sabemos después qué pasó, digamos, ¿no? Entonces, la puja tributaria es toda una decisión, ver qué puja uno abre, digamos, con las decisiones de política, ¿no? Bueno, la situación de la Argentina hoy es complicada porque en realidad lo que parece ser un dato es que se ha roto el pacto tributario. O sea, hoy las élites económicas consideran que es mucho mejor evadir la evasión, la elusión, hasta el fraude tributario, y esto nos pone en una situación muy complicada, ¿no? Es decir, hay autores
que distinguen dos tipos de Estado fiscal, ¿no? Uno que llaman cooperativo y otro que llaman confrontativo, ¿no? Entonces, dicen, el Estado fiscal cooperativo es aquel en donde la agencia de recaudación es muy eficiente, en donde los impuestos son en general impuestos directos y progresivos, y donde las élites económicas no muestran resistencia a pagar o a tributar. Y el Estado confrontador es el Estado en donde la mayoría de los impuestos son impuestos indirectos, impuestos al consumo, los impuestos progresivos son muy difíciles de recaudar y en general las élites económicas se dedican a boicotear el buen funcionamiento del sistema tributario. Bueno, en Argentina parece ser un estado fiscal de este segundo tipo, ¿no? Un estado fiscal confrontativo. Ahora, lo curioso de esto es que no siempre esto fue así en la corta historia tributaria de la Argentina. Entonces, me gustaría meterme con estos conceptos de capacidad extractiva, de puja tributaria, de conflicto de puja tributaria, me gustaría meterme un poco, hacer algunas pinceladas en el desarrollo histórico de la tributación en Argentina. Y voy a hacer unas pinceladas, porque ya sé que el tiempo es tirano, pero básicamente algunas pinceladas sobre esto. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, Jorge. Muy brevemente, qué pasaba en el siglo XIX, qué pasó en la primera parte del siglo XX, me parece muy rico eso, qué pasó en el peronismo, y luego el interregno que hay entre el peronismo y el neoliberalismo, y un poco, si llegamos, lo del siglo actual, digamos, ¿no? Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, entonces, vamos a, sobre el tema tributario en la Argentina en el siglo XIX, nuestros primeros años de vida, ¿qué se puede decir, digamos, no? Lo que se puede señalar muy rápidamente son algunas cuestiones. Primero, cuando se produce la Revolución de Mayo, es el momento en el que la aduana o la recaudación en base al comercio exterior se transforma en la fuente principal de recursos tributarios. Y esto básicamente porque se terminan los subsidios del periodo colonial, digamos. O sea, los subsidios que venían de la caja de Potosí terminan y, bueno, hay que buscar recursos de otro lado. Y por otro lado se consolida la apertura comercial, que ya había empezado antes, a fuerza de contrabando, digamos, cuando todavía regía el monopolio comercial español. Entonces, bueno, cuando ocurre la revolución, la apertura se hace más franca, se hace mayor, no venía la plata de Potosí y la fuente de financiamiento fue fundamentalmente la aduana. ¿Sí? Durante los primeros años después de la revolución, la aduana explicaba el 55% de los ingresos. Era la primera fuente. Y al terminar la primera década de vida de la Argentina, o sea, en 1820, el porcentaje ese había ascendido al 70%, o sea, el 70% venía de la aduana. Y en las décadas siguientes, por ejemplo, en la época de Rosas, el porcentaje ya se movía entre el 85 y el 90%. O sea, se vivía, el aparato público, digamos, vivía de los ingresos que provenían del comercio exterior. Otro aspecto importante para señalar de esa época, esto de la preponderancia de la aduana, vamos a ver que se extiende por más de un siglo, ¿no? Y explica muchas cosas de nuestra vida tributaria. El otro aspecto que se puede señalar acá es la truchada, ¿no? O sea, el contrabando seguía existiendo y erosionaba los ingresos aduaneros, ¿no? Y la evasión tributaria del impuesto patrimonial que existía, que explicaba muy poco de los ingresos, pero que era un impuesto sobre los inmuebles, sobre el ganado y sobre los granos, la evasión era enorme. Se calcula que era como del 60%. Recién eso mejora al final del siglo XIX. O sea, dos rasgos, la dependencia de la aduana y lo otro es la evasión de las élites económicas argentinas, ¿no? Desde un primer momento de la historia tributaria. Después lo otro curioso es que la puja tributaria que yo vengo insistiendo
fue fundamentalmente entre las provincias y Buenos Aires, o entre las provincias y la Confederación, o el Estado Nacional, depende de qué momento del siglo, más que entre los contribuyentes y el fisco, digamos, ¿no? Esta es una característica de todo el siglo XIX. La puja es puja por recursos entre las provincias. E incluso en ese momento coexistieron diversos sistemas fiscales, había aduanas internas. Todo esto, por lo menos, hasta el 52, 53, hasta el Pacto de San Nicolás, hasta la Constitución del 53, que ahí se empieza a configurar el sistema tributario argentino y la facultad de recaudar impuestos directos e indirectos se le otorga a las provincias y los de aduana se le otorga al Estado Nacional, ¿no? Pero bueno, hubo una resistencia temprana de las élites con capacidad contributiva a pagar impuestos, y lo otro tiene que ver con la capacidad extractiva, porque eso tenía como correlato la debilidad del Estado y de su administración tributaria para recaudar y para luchar contra la evasión. La capacidad extractiva era muy débil. Entonces, podríamos decir que lo que demoramos hasta el 53, esos primeros 40 años de vida argentina, de luchas internas, digamos, lo que se demoró hasta la consolidación del Estado Nacional, tuvo como efecto un sistema tributario que fue primitivo y muy, muy precario, digamos, ¿no? Y retrasó el desarrollo de una administración tributaria más moderna que en muchos países ya existía, incluso en países de Latinoamérica ya existía, ¿no? Recién, para finales del siglo XIX, hay alguna ley en el gobierno de Carlos Pellegrini, se plantea como una alternativa a los recursos aduaneros una nueva ley que sancionaba nuevos impuestos internos a, no sé, a la fabricación de bebidas alcohólicas, de cerveza, de alcohol, de fósforos, y a las sociedades extranjeras que operaban en el país, ¿no? Pero bueno, esa es la característica general del siglo XIX. En el siglo XX ya la historia es más variada, más rica, digamos, aunque la preeminencia de la aduana sigue hasta la crisis del 30, por lo menos. Es decir, hasta los años 30, la aduana seguía siendo la primera fuente de ingresos. Explicaba el 60% de los ingresos, en los impuestos internos el 25%, después había los impuestos a los sellos y no mucho más. Con ciertos altibajos por las crisis económicas, por los avatares del comercio internacional, por la Primera Guerra Mundial, digo, pasaban cosas, diría Macri, pero básicamente ese era el esquema, ¿no? Pero lo interesante para mí de esos años, sobre todo de los que van de la Primera Guerra Mundial hasta la crisis del 30, es una discusión muy fuerte que tiene lugar en Argentina en torno a los proyectos de impuestos a los réditos y de impuesto a la herencia, y la discusión sobre la necesidad de la progresividad del sistema tributario. Ahí me gustaría meterme un poco entonces. Pero antes, una reflexión, volver sobre lo que decía antes de la baja conflictividad. La característica más notoria, yo decía, fue la ausencia de conflictos tributarios entre los contribuyentes y el fisco. Había entre las provincias, ¿no? Pero no entre los actores económicos y el fisco. Y yo creo que eso tenía por lo menos tres explicaciones. Uno es que la recaudación era fundamentalmente aduanera y por lo tanto no había una presión contributiva sobre lo que los agentes, las actividades económicas que realizaban en el territorio nacional, digamos, ¿no? Otro, que hubieron periodos en donde la actividad agropecuaria, la bonanza de la actividad agropecuaria aseguraba ciertos niveles recaudatorios y evitaba la presión sobre los agentes económicos. Y el tercero es esto que decíamos antes, o sea, es la posibilidad real de evadir el pago de los impuestos. Me detengo un minuto acá porque esto es válido para todos los periodos. Hirschman, este autor, este teórico del desarrollo, que es americano, pero que actuó mucho en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, que yo mencionaba antes,
tiene un texto en el que él dice, los actores sociales tienen 3 posibilidades de respuesta ante un dilema o ante una situación conflictiva. Tiene un texto que se llama Exit, Voice y Loyalty. Él dice, una posibilidad de respuesta es la salida, me voy, ¿no? El exit, me voy del conflicto. La segunda es voice, o sea, voz, protesta, ¿no? Yo lo que digo es que desde ese punto de vista, lo que podríamos decir es que la élite económica, en toda esa primera parte de la vida tributaria argentina, tenía la posibilidad de salirse del conflicto tributario a través de la evasión. Podríamos decir que la evasión es el exit del conflicto tributario. O sea, si yo puedo evadir, eso descomprime el conflicto. Pensemos esto en otro contexto. ¿Qué pasó en el 2008? Cuando se plantean las retenciones, que no se pueden evadir. Las retenciones justamente tienen esa ventaja, no se pueden evadir. Entonces no había posibilidad de hacer exit de ese conflicto, de salirse del conflicto, y por lo tanto el empresariado lo que hizo fue hacer uso del voice, de la protesta, digamos, ¿no? Entonces, yo digo, la capacidad de evadir es la que en muchos casos descomprime los conflictos, y eso es importante tenerlo en cuenta por los niveles de evasión que tiene nuestro país, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto tiempo me queda? A ver. Estás más o menos en tiempo, pero está bien porque no Me hay puedo demasiadas preguntas porque tenés una capacidad de contestarlas mientras las van haciendo. me puedo extender un poquitito más. Te podés ¿Sí? extender un poco, sí, sí. Bueno, entonces yo les digo, ¿qué pasa en la discusión sobre el impuesto a los réditos? Primero, contexto. La Primera Guerra Mundial, el impacto en la economía, la recesión, el impacto fiscal, porque el comercio exterior cae mucho. En 1916 asume Irigoyen, hay cambios políticos, la ley Sáenz Peña reconfigura el escenario político, aparecen partidos que tienen más base social que los partidos tradicionales, oligárquicos, de la etapa oligárquica. Hay cambios a nivel mundial, empiezan a aparecer presiones por nuevos derechos, o sea, hay un contexto de cambio, ya había sucedido o estaba sucediendo la Revolución Rusa, ¿no? En ese contexto, tiene lugar un debate público importante porque básicamente Irigoyen presenta, el ministro que tenía Irigoyen, que insistió mucho en este tema, que era Salaverry, presenta un proyecto de impuesto a los réditos con un esquema progresivo, con la intención de gravar los ingresos más altos, ¿sí? Eso llega al legislativo, en el legislativo acentúan la progresividad del ingreso, sobre todo para las personas físicas, las bajan un poco para las sociedades, para las empresas, es un reflejo del lobby que hay sobre el legislativo. Ese proyecto se aprueba en general en diputados, pero no se lo trata en particular y no va al Congreso, es decir, murió en diputado. Pero dio lugar a un debate en los medios de prensa muy importante en esa época, políticos, economistas, empresarios hablaban sobre este tema, y lo curioso acá es que el rasgo distintivo fue que había un consenso muy fuerte de que era necesario un impuesto a los réditos que van con un esquema progresivo que gravara a los más ricos. Había un consenso muy fuerte, tanto en los políticos progresistas como en los políticos conservadores, en los medios, por ejemplo, la prensa, que siempre fue un periódico, un diario conservador, sacó una serie de artículos alabando el impuesto a los réditos, porque era científico, porque gravaba los ingresos y no el capital o la producción. Los industrialistas que recién estaban surgiendo en la actividad, Alejandro Bunge, que era un economista que estaba de ese lado, del lado industrialista, fue uno de los que colaboró con el proyecto de ley. El campo no presentaba problemas, había un fuerte consenso. Había algunas críticas, pero esas críticas tenían que ver con que si vamos a tener o no capacidades burocráticas para recaudar, si van a ver, que los gravámenes internos eran vocación de las provincias y no del Estado Nacional. Bueno, el tema es que eso cae ahí, y en el gobierno de Alvear se lo vuelve a presentar
hay de vuelta toda una discusión muy fuerte, se lo presenta con un carácter más progresivo todavía. Todo el mundo pensaba que esto iba a salir, que esto era parte del progreso social. No hubo oposición ni por los comerciantes, ni por los industriales, ni por el campo. Los distintos partidos políticos estaban de acuerdo. ¿Dónde vino la resistencia entonces? Vino de las élites políticas del interior, que eran fuertemente conservadoras, que estaban sobre representadas en el Senado y que bloquearon la reforma. Aparece de vuelta este actor que también había aparecido en el siglo pasado, ¿no? Pero lo que quiero señalar es, hubo un consenso muy fuerte sobre la necesidad de un esquema tributario progresivo, que es una situación diferente a la que se da hoy, digamos, ¿no? El impuesto se aprueba finalmente, paradójicamente, en el año 1932 por un decreto de Uriburu. Antes de irse Uriburu, aprueba, porque quería dejar más o menos bien cerrados los números de las cuentas fiscales que no le daban, y en abril de ese año lo aprueba el Congreso, ¿no? Y a partir de 1932 tenemos el impuesto a los réditos con un planteo progresivo, y ese impuesto va creciendo de una manera extraordinaria. Se crea la Dirección General del Impuesto a los Réditos, la primera administración tributaria profesionalizada, y el impuesto ese pasa en poco tiempo a ser la tercera fuente de ingresos tributarios, y luego en la década del 40, del 50 y durante el peronismo pasa a ser la primera fuente de tributación. Pasa de ser el 8% de recaudación a ser cerca del 30, arriba del 30%, 34% a mediados de los años 40. Había empezado una crisis un poco de legitimidad de los impuestos porque era la década infame, porque cuando el golpe del 43 hay una suba de alícuotas y empiezan a ver que hay mucha autonomía del Estado, porque ya no era un Estado que la oligarquía controlara directamente, pero digamos que durante el peronismo, y acá viene la etapa del peronismo, esto se profundiza, ¿no? Y entonces, por un lado, se mejora mucho la recaudación tributaria, la capacidad de recaudación, se crea ahí la DGI sobre lo que era la DGIR, ¿no? Del impuesto a los réditos, se crea la DGI, se incrementa la progresividad del impuesto a los réditos, la alícuota máxima pasa de las personas físicas, pasa del 22 al 40%, de las empresas, de las sociedades pasa del 10 al 24%, y acá lo interesante es el destino, ¿no?, de los fondos, porque en todas las décadas anteriores era claro que el objetivo era un objetivo de recaudación para poder financiar el funcionamiento del Estado. Pero con el peronismo lo que aparece claramente es la función de redistribución, ¿sí? Había una fuerte impronta de redistribución en las políticas del Estado y por lo tanto había que recaudar de los que más tenían, digamos, ¿no? Se incrementó el mínimo no imponible de ganancia para la cuarta categoría, o sea, para los trabajadores. Se crearon una serie de impuestos, el impuesto a las ganancias eventuales, el impuesto a los beneficios extraordinarios, y lo otro interesante, en términos de capacidad, de indicador de capacidad extractiva, se dio la presión tributaria más alta para esa época, duplicó la presión tributaria de las décadas anteriores, digamos, ¿no? Esto fue lo que pasó con el peronismo. Me voy a saltear el interregno de los gobiernos, de la sucesión de gobiernos radicales y militares, para simplemente, antes de cortar por una cuestión de tiempo, irme a lo que empieza a pasar a mediados de los años 70. ¿Sí? Yo lo que quiero contarles es que el impuesto a los réditos, desde la década del 40 en adelante, fue siempre superior, la recaudación fue siempre superior a lo que se recaudaba por el impuesto a las ventas o el impuesto al consumo, o después del 73, lo que podríamos llamar el IVA, ¿no? Lo que se llamó el IVA. Fue siempre mayor, hasta mediados de la década del 70. A mediados de la década del 70 esa proporción se invierte y los impuestos indirectos al consumo empiezan a explicar más que el impuesto a las ganancias, como se llamaba ya en esa época, empieza a explicar más la recaudación.
¿no? Hasta llegar ahora al esquema verdaderamente regresivo que tenemos, en donde las principales fuentes de recaudación son los impuestos indirectos y los impuestos al consumo, ¿no? Pero digo, esto se da a mediados de los 70. ¿Por qué se da a mediados de los 70? Bueno, a mediados de los 70, a nivel planetario, a nivel mundial, empieza el ciclo del neoliberalismo. Si lo queremos ver en términos de los países desarrollados, se rompe el pacto del estado de bienestar, y no lo rompe la clase obrera, como se desconfiaba en algún momento, sino que lo rompe el capital. El capital dijo, no voy a pagar más el costo de los derechos que implica el estado de bienestar, y se retira. Empieza el ciclo neoliberal, que además se prueba claramente primero en América Latina, Pinochet, los Chicago Boys, Argentina, a través de gobiernos militares, pero que después se expresa en Thatcher, en Reagan. Y entonces empieza a nivel mundial una movida, un movimiento, en donde se puja por disminuir, con la complicidad de los propios gobiernos neoliberales, disminuir los impuestos directos y progresivos y aumentar los impuestos indirectos, los impuestos al consumo, los impuestos regresivos, ¿no? Esto es un poco, estoy abreviando la parte de final, digamos, pero es un poco lo que explica cómo terminamos nosotros en esta... Y terminamos en esta situación en donde el neoliberalismo ha logrado instalar la idea de que en términos de impuestos, lo mejor son que los impuestos tienen que ser neutrales, que lo mejor son pocos impuestos e impuestos planos para todo, con un criterio de proporcionalidad más que de progresividad. Y cada vez que aparece un intento de un impuesto progresivo, esto produce cierto escozor, ¿no? Es evidente que necesitamos una reforma tributaria de fondo. Es evidente que una reforma tributaria requiere de una capacidad político-estratégica muy fuerte, pero que es fundamental para consolidar la capacidad económica y la capacidad extractiva. El tema es en qué medida nosotros somos capaces de prever los conflictos tributarios que estas medidas van a causar y de qué manera nosotros nos preparamos, digamos, para dar esta pelea de la mejor manera posible. No es un tema, el tema tributario no es un tema menor, no es un tema árido, es un tema que está en el corazón de cualquier proceso de desarrollo con justicia social, digamos, ¿no? Entonces es un tema en el que todos deberíamos de alguna u otra manera meternos porque va a explicar gran parte del derrotero que tengamos en los próximos años. Voy a parar por acá, Juan Pablo, Gabriela, Sergio, para no traicionar la programación en términos de horas de cómo tienen organizado ustedes el encuentro. Y bueno, quedo a disposición para... Sí, si te parece, bueno, yo le voy a dar la palabra a Juan Pablo, que estuvimos ahí debatiendo y armando las preguntas, así él te las hace, me parece más específico por sus conocimientos y su formación, que te las haga Juan Pablo. Y después me parece que si tenemos un tiempo, también estaría bien que Sergio o Juan Pablo nos hagan un comentario sobre la exposición, que a veces hacemos eso como cierre no lo hablamos, pero normalmente los coordinadores del curso académicos terminan también haciendo un cierre junto al docente. Así que los invito a seguir así. Juan Pablo. Perfecto. Sí, sí. Bueno, bueno, Jorge, excelente la exposición. A veces uno cuando o escucha o está en el colegio, me acuerdo, escuchamos historias y decíamos, pero la verdad, por lo menos a mí me atrapó y me pareció excelente e interesantísimo. Bueno, a ver, acá unos compañeros consultan, cuando tocaste el tema del conflicto del campo, dicen, ¿de qué manera hubieses abordado, o sea, el conflicto del campo 2008? No sé si lo preguntan en términos generales o comunicacionales, no sé qué pensás al respecto. Ok. Bueno, es una pregunta muy difícil ver de qué manera se podría haber abordado aquella situación, ¿no? Además, sobre todo que todos los que estamos acá la vivimos en vivo y en directo, y nos provocó las mismas ofuscaciones seguramente a todos, ¿no? Pero
Yo lo que quiero decir de eso es, habría que hacer una buena caracterización del conflicto. Hay muchas explicaciones, o hay varias explicaciones sobre el conflicto. La más habitual es la de la puja tributaria, había un excedente, digamos, que se debatía a dónde iba a ir a parar entre el Estado, los trabajadores, la industria, el campo. Pero a mí me seduce particularmente una explicación que es que en realidad, más que un conflicto, por supuesto, los conflictos del desarrollo que yo planteé no se dan en estado puro, son siempre un mix, digamos, ¿no? Pero que el punto gravitante, más que la cuestión tributaria o más que la puja distributiva en ese conflicto, el tema fue fundamentalmente un conflicto por la autonomía estatal. O sea, lo que quiero decir es, a ninguno de nosotros se nos escapa que con la capacidad de negociación y el pragmatismo que tenía Néstor, perfectamente hubiese podido sentarse con los dirigentes rurales y haber dicho, macho, salgamos de esto, dejémoslo acá, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué necesitamos nosotros? Arreglemos y sigamos adelante, ¿no? Sin embargo, la reacción, al contrario que cómo se abordaron otros conflictos, fue diferente. Y en realidad yo creo que fue diferente porque lo que intuyó el gobierno, lo que intuyó Néstor, lo que intuyó Cristina, es que en realidad el conflicto venía más planteado por la autonomía estatal, o sea, por quién decide la política agropecuaria. No nos olvidemos nosotros, hago un poco de historia de vuelta, Juan Pablo, no nos olvidemos nosotros que la sociedad rural nació antes que la Argentina tuviera una Secretaría de Agricultura. Es anterior. La sociedad rural existe cuando nosotros no teníamos Ministerio o Secretaría de Agricultura. Desde entonces, desde el siglo pasado para acá, la sociedad rural siempre colocó a los principales funcionarios del Ministerio de Agricultura y decidió la política agropecuaria, salvo en los gobiernos de Néstor y Cristina. Un sector que venía ganando suficientemente bien y que tenía por delante muchísimos años para seguir ganando con los precios de los commodities, cuando se larga la acción directa como se largó, lo que estaba cuestionando en realidad era quién dictaba la política agropecuaria. Y en ese sentido, Cristina y Néstor, que tenían una muy fuerte valoración de lo que era la autonomía estatal para poder orientar un proceso de desarrollo, se plantaron. Yo creo que eso explicó en gran medida que se hayan plantado firmemente. Lo interesante en términos de conflictos es que, si bien nosotros perdimos la batalla con la 125, se terminó mandando al Congreso y tuvimos un voto no positivo de Cleto, sin embargo, hubo una capacidad político-estratégica enorme para recuperarse de esa, para capitalizar esa derrota. Ustedes recuerden que inmediatamente después perdemos las elecciones de el 2009. 2009. Sí. De 2009. Legislativa de 2009. Sin embargo, fue a partir de ahí también hubo un punto de inflexión en las formas de acumulación política. A partir de ahí se acercó la juventud, a partir de ahí se construyó una épica en torno a este tipo de conflictos, ¿no? Y finalmente, si uno lo mira un poco más para adelante, eso terminó en algún momento en el 54% de las elecciones del 2011, ¿no? Entonces digo, los conflictos tienen esto, ¿no? Una cosa, un error, no lo pudimos prever, deberíamos haber tenido la capacidad de prever ese conflicto. Veníamos confiados. Segundo, la forma de tomar la decisión, Lustó básicamente, no tuvo una reflexión política, fue fundamentalmente tecnocrática. Si ustedes ven la 125 es fundamentalmente en el centro la fórmula de cálculo, no había otra cosa. Los argumentos políticos vinieron después, la mesa de los argentinos, el monocultivo, ¿no? Vinieron después, en coherencia con lo que pensábamos, pero vinieron después. O sea que podríamos haber previsto mejor el conflicto. Creo que en el conflicto abierto se manejó bastante bien como pudo, pero no nos dio la correlación de fuerza, y creo que hubo una muy buena recuperación a posteriori. Si yo lo leo con el diario del lunes, yo lo que hubiese hecho es tratar de prever el conflicto y tratar de hacer que no llegue a una instancia de conflicto abierto. Esto quiere decir
debería haber habido mucho contacto previo, por debajo de la mesa, formalmente, informalmente, con el sector, ¿no? Pero bueno, yo creo que el manejo fue un manejo que muestra en gran medida las habilidades político-estratégicas que tuvo nuestra conducción, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias Jorge. Acá, otra siguiendo un poco el tema agropecuario, consultan, estuviste mencionando un poco el tema de la evasión fiscal de las grandes élites. ¿Qué medidas? La consulta es desde el principio del siglo XIX hasta, bueno, menciona el caso Vicentín, es un caso sí, también agropecuario. ¿Qué medidas se pueden adoptar para, bueno, en el caso para evitar o controlar, o cómo, yo lo plantearía de otro lado, diría cómo el gobierno de turno evitó esos controles, ¿no? Sí, hubo un momento, lo que pasó con los puertos en la hidrovía del Paraná, los puertos, digamos, de las empresas, los puertos privados, han dejado muy vulnerable todo el sector en el último eslabón de la cadena, ¿no? Es un sector, el agropecuario, que es históricamente evasor. Y lo digo muy rápidamente así. Todos los eslabones de la cadena, por ejemplo, de la cadena granaria, en todos los eslabones hay una fuga impresionante de tributación. Empezando por la primera, que es la producción. La cantidad de producción de granos en negro es tremenda, es espantosa. Luego, esos granos van al acopio, y en el acopio hay un proceso de blanqueo de los granos, que te estoy diciendo cosas que la FIP tiene estudiada, ¿no? En donde se usan usinas de facturas truchas, de facturas apócrifas, para ir blanqueando el grano. Pero se calcula que hay un 40% del grano que se produce en negro, que se compra más barato y que luego es blanqueado. Hay una parte del grano en negro que ni siquiera sufre ese proceso, sino que va directamente por vías alternativas al contrabando. Ahí todos conocemos, porque a veces salen algunos artículos en los diarios, que el problema de la hidrovía, ¿no?, es que gran parte del grano argentino se está exportando como grano paraguayo. ¿Sí? Las exportaciones de grano de Paraguay, digamos, en términos de volumen, es mucho mayor que lo que Paraguay tiene plantado o puede plantar de estos granos, porque directamente se contrabandea. Después del acopio, eso puede ir a la industria o puede ir a la exportación. En la exportación hay cosas imprescindibles que hacer en términos de pesaje del grano a granel, digamos, ¿no? Ahí hay unos problemas tremendos que yo te diría que el sector agropecuario puede salvar lo que pierde por las retenciones, claramente manipulando el peso en esos puertos que son controlados por ellos, y también con personal de la FIP, digamos, ¿no? Pero digo, ahí hay una cuestión importante de fuga, y después el otro gran tema es el tema de precios de transferencia, ¿no? O sea, finalmente terminan evadiendo en el último eslabón, haciendo triangulaciones y usando precios de transferencia, de modo tal de que yo creo que lo que hay que hacer, y en eso está trabajando la FIP, es un control integral que involucre tanto a la aduana, tanto a la DGI como a la aduana, como a Seguridad Social. Cuento una infidencia: cuando nosotros llegamos a la FIP, hace 15 años que se venían haciendo los operativos de grano, pero lo hacía la DGI sin ningún tipo de vínculo con la aduana, sin ningún tipo de vínculo con Seguridad Social, haciendo siempre las mismas acciones. Hay que incorporar mucha tecnología para el control en cada uno de los eslabones. O sea, no es una cosa que se haga de un momento para el otro, ¿no? Esto tiene que ver con la capacidad de la agencia recaudadora, digamos. Esa capacidad hay que construirla, por decirlo de alguna manera, pero bueno, en ese camino se está, digamos, ¿no? Está bien. Después, bueno, hay otra consulta respecto de las evaluaciones fiscales. Supongo que apunta más a las cuestiones de evaluaciones fiscales inmobiliarias, urbanas, o rurales. Y yo agarro esa consulta y me pareció muy interesante lo que vos habías mandado en material
sobre el gobierno de Roque Sáenz Peña, donde se había puesto en junio, por allá en junio de 2011, el ministro de Hacienda, José María Rosa, había enviado al Congreso un proyecto para justamente hacer todo un revalúo a los inmuebles y demás, y como consecuencia de la presión de las clases dominantes se terminó yendo para atrás. Entonces, tomo esa pregunta de un compañero y también te agrego esta, que yo por lo que veo es una cuestión histórica, ¿no es cierto?, esta puja, ¿no es cierto?, de evaluaciones fiscales, y que es cierto lo que plantea el compañero, que las evaluaciones fiscales sin duda la mayoría están subvaluadas, ¿no? Entonces, eso a lo largo de la historia, evidentemente siempre ha sido así, ¿no? Sí, acá hay un tema que a mí me parece clave, Juan Pablo, y que es un tema que bien se podría abordar, porque es especialista en ese tema, con Alejandro Otero, que tiene que ver con la relación con las provincias, ¿no? Porque Claro. el tema de las evaluaciones fiscales tiene que ver con las provincias, y ahí hay un tire y afloje, un trade-off, un tire y afloje entre las provincias y la nación en relación a esto, en donde, por supuesto, cada uno tira para su lado y no actuamos inteligentemente, ¿no? Hay provincias, por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, provincia de Buenos Aires, en algún momento de su historia, lo que ha hecho, por ejemplo, es decir, bueno, yo subo la alícuota del impuesto inmobiliario que tiene que recaudar la provincia, pero no toco las evaluaciones fiscales, ¿no? Y el contribuyente, en última instancia, transa con eso, porque eso le implica pagar menos impuestos patrimoniales, le implica pagar menos, o sea, se juega como una prenda de ajuste entre lo que recauda la provincia y lo que recauda la nación, digamos, ¿no? En realidad, yo creo que esto que vos planteás tiene una cosa importantísima, que es la necesidad de lograr una no una política, sino una administración tributaria coordinada con los distintos estados provinciales. Nosotros ahí nos estamos de alguna manera pisando los callos, digamos, ¿no? Y no estamos atinando a resolver este problema, que es un problema para las dos administraciones, ¿no? Tanto para la provincial como para la nacional. Está bien. Bueno, después hay otras consultas que ya vinculadas también a Vicentín, que ya las has ido contestando, así que en principio quedaría todo eso respondido. Después, en relación a la presión tributaria que estuviste planteando, hay un compañero que consulta respecto de este tema de la recaudación de los impuestos progresivos y a diferencia de lo que fue la mayor recaudación hasta los años 70 y luego cómo se dio el enroque, ¿no es cierto? Es un poco complementando lo que en su momento le dijo Angela Merkel a Alberto Fernández de por qué se paga tan pocos impuestos, un poco apuntaba a por qué los impuestos progresivos recaudaban tan poco a diferencia de otras regiones. Entonces la pregunta concreta sería esa, o sea, siempre tuvo ese cambio, ¿no es cierto? Hasta los años 70, como decís, fue más progresivo y después se cambió. Y otra consultita, yo había notado, vos mencionaste que los réditos en esos momentos abarcaban o representaban un 30-40%. ¿Eso te referís del PBI o de la recaudación en sí? No, como porcentaje dentro de la recaudación total, digamos, ¿no? No, Perfecto. como porcentaje dentro de la recaudación. Siempre como porcentaje dentro de la recaudación, desde la década de 40 hasta mediados de 70, el impuesto a los réditos, con su estructura progresiva, siempre fue mayor que la del impuesto a las ventas, digamos, ¿no? Como porcentaje dentro de la recaudación. Eso es lo que cambia a mediados de 70 y sí, efectivamente, muchos notables de afuera, de distintos signos ideológicos, en distintos momentos de la historia, han preguntado por qué
pagan tan poco los ricos? ¿Por qué no pagan impuestos los ricos en Argentina? Esa es la pregunta concretamente, ¿no? Y en realidad lo que pasó con eso tuvo que ver con que a partir de los años 70 se abandonaron los intentos de reformas para darle más progresividad al sistema. La estructura quedó medio estancada ahí. Y durante la dictadura y durante los primeros periodos del gobierno, del periodo democrático, lo que se fue haciendo fue, primero, fue subiendo la alícuota del IVA hasta llegar al 21%. Antes era el 12, el 18, el 21, ¿no? Que es el impuesto indirecto y al consumo por excelencia. Y por otro lado, se fue ampliando, si vos querés decirlo así, la base tributaria, o sea, cada vez más cosas empezaban a caer bajo el IVA, digamos, ¿no? Y por otro lado, en el caso del impuesto a la ganancia, fueron estableciéndose exenciones gradualmente, permanentemente, de forma tal de que lo que se logró es que el impuesto a la ganancia vaya minorándose y el impuesto y el IVA vaya tomando una mayor proporción, ¿no? Y básicamente después no hubieron intentos de reformas progresistas de la estructura tributaria. Hay un texto, Juan Pablo, que creo que yo lo incluí, que es un texto de una inglesa que se llama Tasha Fairfield, que ella ha hecho estudios de comparación de sistemas tributarios en América Latina. Y tiene algún artículo en el que compara el sistema tributario chileno y el argentino, los intentos de reforma presupuestaria, ¿no? Y analiza cómo ella considera que el esquema chileno es más conservador que el nuestro, más regresivo que el nuestro, y estudia cómo el poder empresario ha condicionado todos los intentos de reforma. Cosa que ha pasado acá también. Aparentemente, según dice ella, fue con más éxito en Chile. Y dice dos cosas. Dice, esto fue lo que ha llevado a que Chile tenga un esquema regresivo, el accionar político de los sectores empresarios, la acción empresaria, el poder instrumental, y la aversión al conflicto que tuvo la centroizquierda chilena, que nunca quiso asumir ningún tipo de costo, ningún tipo de conflicto en el campo tributario. Es como para pensarlo, como para reflexionar desde nuestro propio presente, digamos, ¿no? Está bien, clarísimo, Jorge. Acá una consulta, a ver, interesante, pero no sé si la batalla de control de los medios no es clave para crear conciencia redistributiva en la población. La batalla de los medios. Sí, yo coincido con lo que mucha gente dice. Yo creo que gran parte de esta batalla es una batalla cultural, es una batalla ideológica, es una batalla por la hegemonía, porque el tema es, lo sorprendente es cómo los sectores medios terminan siempre legitimando el discurso o la acción de los grandes grupos económicos, incluso en este tipo de cosas, digamos, ¿no? Entonces, hay una batalla que ganar en el terreno ideológico. Hay la clase media, hay algunos trabajos que se han hecho hace poco en relación a la clase media, investigaciones sobre la clase media argentina, que dicen que se consolidó fundamentalmente en la década de 50, después del peronismo, y como reacción a la cultura plebeya del peronismo, y se construyó en torno a la imagen de la clase media agobiada por los impuestos. Entonces, en la clase media hay una cosa constitutiva que es la reacción contra los impuestos, incluso cuando se lo están aplicando de manera progresiva a los que más tienen, digamos, ¿no? Bueno, sí, es clave, es clave.
Bueno. Bueno, y después hay otros compañeros que consultan si algún comentario adicional sobre la puja, bueno, o los impuestos o el tema tributario en los países comunistas o países de izquierda que existen, bueno, o el pensamiento político tributario en esos países a lo largo de la historia. Si querés, acá piden si puedes hacer algún comentario respecto de eso. Voy a hacer... me voy a permitir responder esta pregunta con una anécdota que no es mía, pero que lo voy a citar al dueño de la anécdota y ustedes lo van a tener, no sé si no es en la clase número 10, que es Alejandro Otero, que va a abordar los temas de federalismo. Hablando con Alejandro, el tema de la cuestión tributaria en China, él conoce un poco de eso, ha viajado incluso allá. Él me contaba que cuando China hace su proceso de apertura al capitalismo, se le plantea muy fuertemente la cuestión tributaria y entonces le pide ayuda al fondo. Y el fondo manda una misión y el que encabezaba la misión era Silvani. Nuestro Silvani, argentino, digamos, ¿no? Silvani fue con toda su cuestión a China, pero el tema es que el sistema que termina armando China, el sistema actual de impuestos en China, es en gran medida tomado de la experiencia argentina. Y si se ven, digo, o por lo menos inicialmente, porque los chinos tienen eso de copiar primero y innovar después, digamos, ¿no? Y ellos están muy atentos a lo que pasa con el sistema tributario argentino porque lo tienen como ahí, como un dato, como un, incluso vienen frecuentemente acá. Parece ser que hay algunas diferencias que son importantes. Por ejemplo, cuando los chinos determinan una cierta deuda impositiva, lo que hacen es cobrarla primero y que vos te quejes después. En Argentina se hace al revés, ¿no? Se determina la deuda, el contribuyente va a la justicia y eso tarda por lo menos 8 o 10 años en resolverse. O sea, no tiene ninguna consecuencia en realidad, ¿no? Y la justicia además a veces frecuentemente falla a favor del contribuyente. Allá primero el fisco lo percibe y después anda a quejarte a la justicia. Claro. Lo otro tremendo en la anécdota es que cuando la administración tributaria detecta situaciones muy claras de grandes procesos de evasión impositiva, las consecuencias, la pena, es la muerte. Lo cual hace una situación, una diferencia como muy importante. Y cuenta Alejandro Otero, después pregúntenselo en la clase de él, porque además es muy gracioso cuando lo cuenta, que un día viene una misión de chinos acá y a él les toca atenderlos en AFIP, hace varios años ya, y él conocedor de esta cuestión, de esta anécdota, en un momento se va a cenar con toda la misión china y estaba una suerte de directora de recaudación de un área importante de China, y entonces él ya, cuando dice que los chinos toman bastante, igual que nosotros, y ya cuando estaban todos con la copita de las 12 de la noche, le pregunta a él, ¿no? Todo con intérprete, le pregunta sobre este tema, ¿no? Y le pregunta cómo lo llevaba ella, este tema de la pena para los evasores. Y la mujer le contesta, no, la verdad que bastante bien, porque como yo estoy hace 6 meses, recién me tocó solamente en 3 casos. O sea que la directora se había limpiado a 3 por evasión, digamos, ¿no? Con esto lo que quiero decir... Perdón, el 7 de octubre va a estar, nos falta mucho, el 7 de octubre está confirmado. Bueno, hay que preguntarle esa anécdota porque la cuenta de manera muy graciosa. Pero lo que quiero decir con esto es que una de las cosas que varía con los países socialistas es que hay un mayor control, digamos, de los procesos y de las consecuencias, digamos, ¿no? Es decir, esto hace, digamos, que el sistema
tributario, digo esto, en todos los países occidentales, una cosa clave en el funcionamiento del proceso del sistema tributario es el nivel de colaboración, de cooperación o de consenso, de consenso sobre el esquema tributario, pero de cooperación de los contribuyentes, incluido de los contribuyentes, o fundamentalmente de los contribuyentes de más poder contributivo, cosa que acá en Argentina es muy frágil, digamos, ¿no? Pero se depende mucho de eso. Por eso hay muchas estrategias que están destinados a mejorar el clima de tributación y que trabajan sobre la cultura tributaria. En cambio, en países socialistas, eso puede resolverse de manera, si vos querés, un poco más autoritaria, pero finalmente más efectiva en términos de funcionamiento del sistema, ¿no? Perfecto. Claro, sí, sí, retomando lo que decías, sí, acá es el principio, bueno, que en seguridad social se mantiene un poco lo del solver-reper, ¿no es cierto? Que pague y después discuta. Después se quejen. Y siguiendo en la línea que planteás, acá al tener distintas instancias de discusiones, como que no existe no voy a decir una condena, pero no existe como una sanción social al evasor como debería existir, y de hecho hasta incluso se ven públicamente consejos o maniobras para poder evitar el impuesto, y lógico que es muy distinto a ni hablar a los ejemplos que diste de China. Hasta se celebra Bueno, al vivo después que va. hay muchas consultas perdón, que quiero, no sé, ¿querés agregar algo más, Jorge? No. No. No, quiero decirle a los distintos compañeros que hay muchas consultas que nosotros las vamos tomando, y que va a haber determinados módulos. Ustedes saben que el curso tiene 12 módulos, entonces hay muchas consultas que van haciendo que las vamos, por una cuestión organizacional, las vamos a dejar para cuando tratemos ese módulo. Mucho de lo que decías vos, Jorge, con Alejandro Otero, como bien decía Gabriela, que creo que es la clase 4, que habla de todo federalismo y demás. Así que, digo, no es que no las contestemos, sino que me parece, por una cuestión organizacional, hacerlas para cuando sea el respectivo módulo. Así que, bueno, no sé, Sergio, Gabriela, si quieren Juan Pablo. una consulta. Juan Pablo. Sí. Quería agregar ¿Sí? una cosita, por favor, antes del comentario de ustedes. Sí. Vi en el chat una pregunta que tiene que ver con la relación entre los impuestos indirectos y los impuestos directos, o regresivos y progresivos en la actualidad. Hoy, los impuestos, por ejemplo, el IVA representa casi un poco más del 40%. Si uno mete ahí otros impuestos que están vinculados al consumo, que son indirectos, estamos como en el 50%. Y los impuestos a la ganancia son en realidad un tercio de la torta, es el 30%, pero dentro de los impuestos a la ganancia, vos tenés la cuarta categoría, que son los trabajadores, que también están tributando. Y eso constituye por lo menos un 30% de lo que recauda el impuesto a la ganancia. O sea que el esquema es verdaderamente bastante regresivo. Y otra pregunta que veía tiene que ver, me dice acá Iván Vladimir Pasevicius, que en Argentina uno de los mayores problemas es la vinculación entre los grandes estudios contables y jurídicos y los vocales del Tribunal Fiscal y del Poder Judicial. Y yo quiero decir, respecto de los contenidos que di en la charla inicial, que exactamente esto tiene que ver con las estrategias de poder instrumental, tiene que ver con la colonización de lugares del Estado, que es clave, que no son los más rimbombantes, no son los Dietrich, sino que es en los cuadros medios que les permite manejar estos procesos del conflicto tributario a su manera, ¿no? Nada más, gracias. Perfecto. Sí, sí, y justo, bueno, vinculado, ahí entró otra pregunta a lo que planteabas de los porcentuales. Consultan a ver si
si lo tenés en la cabeza, ¿qué porcentaje de la recaudación actual proviene de aduana? Supongo que se referirá a los derechos tanto de importación y exportación, que bueno, ahora con este año capaz que está un poco desvirtuado, ¿no? Pero normalmente, ¿cómo lo ves? Y ya te lo digo. No lo tengo en la cabeza, pero lo tengo acá. Porque bueno, mientras lo buscas, un poco comentabas vos que en el siglo XIX era, bueno, lógico, la fuente principal de ingresos, o sea, y aparte es, como decías, es un ingreso netamente, o sea, o 100%, no infalible, pero de bastante buena recaudación por una cuestión de hacer la importación automáticamente, o la exportación se concreta con eso, ¿no? Sí, mira, te digo la torta como es, ¿no? De los 3 componentes que tiene la recaudación tributaria, que son los impuestos internos, digamos, son cerca del 60%. Los aportes y contribuciones de la seguridad social son un 30%, 29%. Y los aduaneros son un 10%. Todo el paquete. De todo el paquete. 10%. Ajá. Mira, la verdad pensé que era más. Está No, por bien. eso viste que Bueno, muchas veces se dice que las retenciones al fin y al cabo no explicaban tanto en términos económicos, digamos, ¿no? Pero bueno. sí, Sergio, lógico, es ¿querés cierto. O decir sea, alguna muchas cosa y veces. después? Sí. Que tenemos que ir medio Perdón, cerrando, pero decía si Sergio quiere intervenir y después Juan Pablo y Jorge para cerrar. No, en general, gratamente sorprendido, lo esperable, ¿no? Lo magistral de la exposición. Yo me quedo principalmente, para resumir, con este concepto que va a ser fundamental, ¿no? El entender que atrás de esto no es que hay solamente una cuestión técnica, hay una disputa, una tensión que tiene una raigambre política, ¿no? Y en particular esto que mencionaba Jorge sobre la captación del Estado, ¿no? Qué importante es en los organismos que son técnicos, en la preeminencia sobre cuadros medios que te dan, ¿no? Esa burocracia que es estable, ¿no? Que es la que termina moviendo los hilos. Y yo pienso, no es la única captación importante, ¿no? También está la captación del sentido común. Ahora, los próximos encuentros van a versar sobre recursos públicos, tributos, el presupuesto público, políticas tributarias, la discusión financiera. ¿Cuánto hay en todos esos temas de una captación de sentido común dada por analistas, por profesionales de diferentes áreas que disputan el sentido común y a partir de eso van estableciendo una guía a partir de la cual no te podés mover, ¿no? Me parece que disputar eso, tensionar eso y dar una visión contrapuesta es importante, ¿no? Porque si no hay verdades que aparecen reveladas y son indiscutibles. Me parece que esta captación del Estado y vincularla con la captación de sentido común va a ser importante en los próximos encuentros. No sé, Jorge, si querés decir algo como cierre, alguna conclusión. No, agradecerles a todos la paciencia y nada, siempre el tiempo es corto porque estos temas cuando uno se va entusiasmando da ganas de seguir conversando y profundizándolos, pero nada, para mí fue muy, muy lindo también poder hacer esta charla y bueno. Si fue muy larga, si fui muy larguero, les pido disculpas. No fuiste larguero para nada, No. si estamos acá terminando. Yo les dejo también el saludo a Claudia Bernaza, tuvo que retirarse por sus obligaciones como diputada, pero les dejo un saludo a todos y la verdad que, bueno, diciendo que la clase se estaba desarrollando de manera excelente, tuvo que irse a cumplir con sus obligaciones legislativas. Así que bueno, te dejo Juan Pablo para el cierre y nos vemos la semana que viene. Y bueno, si querés comentarle un poco a los alumnos cómo los materiales, ¿había alguna duda de cómo funciona el Voy a virtual, repetirlo. la plataforma? Sí.
Sí, voy a repetirlo. Antes, agradecerte, Jorge, por la verdad, ha sido interesantísimo toda tu exposición y la verdad que debo reconocer el poder, sí, de síntesis, pero de aportar lo necesario para poder entender, en definitiva, yo creo que ha quedado en claro a lo largo, por lo menos de los últimos años, cómo ha sido la distribución de los ingresos, tanto de lo que son recursos o ingresos progresivos, de lo que son recursos regresivos, y que sin duda me parece que un proyecto de país nacional y popular tiene que apuntar a justamente eso, ¿no es cierto? Dar más impulso o políticas fiscales a los sectores más pudientes, ¿no es cierto? Para poder tener una mejor distribución del ingreso. Así que bueno, Jorge, millón de gracias. Ahí una compañera comentó que tenías el material ese de la doctrina británica que estaba, así que quede tranquilo que está ya subido. Y bueno, y comentar, lo comentamos al principio, pero bueno, para total lo que abunda no daña, que todo el material de este primer módulo ya se encuentra subido a disposición de todos. Las consultas que puedan llegar a surgir, también vamos a tratar en la medida posible contestarla nosotros, si no, bueno, Jorge, te molestaremos para alguna cuestión así específica. Les decía, hay muchas consultas que fueron surgiendo que las vamos a ir contestando cuando desarrollemos los módulos pertinentes. Y la próxima clase, que es el módulo 2, ¿no es cierto? Vamos a ver ya lo que es recursos públicos en general, ¿no es cierto? Todo ya metiéndonos específicamente en los recursos públicos en general, y vamos a tratar de que ya mañana, o bueno, como mucho el viernes, ya esté el material, así lo pueden tener para ir leyéndolo para la siguiente clase. Así que bueno, muchísimas gracias. La veo a Judith ahí. Judith, ¿querés decir algo? Estás muteada. Audio para Judith, ahí está. Ya está, no, sí, lo pusieron. No, fantástico, me pareció muy interesante que podamos seguir profundizando esto. Creo que, bueno, la clase de Jorge sin duda nos aportó muchísimo desde la cuestión más didáctica y comunitaria, porque tenemos que acercar estos temas al conjunto, no tiene que quedar solamente en quienes conocen del tema. Así que nos sirve para replicarlo. Así que, bueno, estoy encantada. Juan Pablo, me encantó que pudieras coordinarlo con Gabriela de esta manera, porque yo fui leyendo las preguntas y realmente las fueron sintetizando perfecto. Y bueno, nada, ahí me saludan por el chat, pero yo los quiero saludar a ustedes, decirles que los veo el próximo miércoles. Yo sigo con mi seminario los lunes, que también están todos invitados, y preparar también... Perspectiva de género en la cuestión tributaria también, ¿no? Tal cual, es una de las últimas clases, así que por eso me escucho atentamente a mi compañero en la FIP, Jorge Sotelo, y a Alejandro Otero, con el que estamos haciendo ahí algunas interlocuciones para profundizar en ese tema, porque además es un tema que se está debatiendo a nivel mundial, también en la CIAT, también a nivel regional, y hay muchas preguntas. ¿No, Jorge? Hay muchas preguntas en ese tema. No sé vos qué decís, Chousas, pero me parece que hay más preguntas que la concepción en sí acerca de cuál es la perspectiva de género. De todos modos, ahora tenemos un presupuesto con perspectiva de género y ya es un paso muy interesante. Gracias, Gabriela. No, gracias a todos. Bueno, y nos despedimos. Juan Pablo, no sé si querés hacer
la despedida final, pero ya estamos en tiempo. Sí, ya estamos en tiempo. Bueno, nada, agradecimiento obviamente a Jorge, bueno, y a todos los colaboradores del curso, y bueno, sigamos con la próxima clase, los esperamos a todos y a todas el miércoles que viene a las 6 de la tarde. Muchas gracias.